Padre, que, a través de tu palabra, renueves en todos nosotros la irrenunciable novedad de ser y vivir como cristianos, sin dejarnos achicar por el oleaje adverso de la vida que nos pueda acometer, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Josué 24, 1 a 2, 15 a 17. 18b. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, quien hizo ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Salmo de hoy, Salmo 33, 2 de marzo de 2016-17, 18-19, 20-21. Las 22-23 respondemos todos: gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 5, 21 a 32. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él, que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Evangelio del día, lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, 60-69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión.
El tema central para la meditación es el de la creencia en relación con Dios, con todo lo que significa este vínculo con la divinidad. Ha sido el escollo principal y lo sigue siendo a lo largo de la historia, también en nuestros días. Hemos de clarificarnos acerca de una cuestión tan decisiva. Somos seres libres y, a la vez, condicionados por la elección del recorrido de una senda, única, en definitiva, para llegar al término. Existe un solo camino, aunque sean múltiples los modos de recorrerlo. Es de libre elección y se opta a recorrerlo personalmente. Es verdad que para llegar a ello se precisa de un buen uso de las posibilidades recibidas, pero también de la ayuda de los semejantes, especialmente de los más allegados, a comenzar por la familia. La fe es necesaria para el crecimiento en comunidad porque, de otro modo, sufriría todo nuestro ser. Pero esta virtud no es únicamente un valor humano, sino que se necesita de la fe sobrenatural, sin la cual no llegaríamos nunca a vivir la realidad misteriosa de la salvación. Hoy se recuerda que esta fe parte de Dios, pero hay que corresponderla. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Josué recordaba ante el pueblo la libertad de que gozaban para la elección de su vivencia religiosa. Podían escoger entre lo que se llevaba y era útil en su entorno o bien lo que sintonizaba con sus raíces. Lo primero estaba al alcance, lo conocían y experimentaban, no hacía falta especificarlo. Para lo segundo, ofreció elementos de reflexión. Dios, por medio de Moisés, los sacó de la esclavitud de Egipto. Además, los acompañó incansablemente a lo largo del desierto. Guardaban todos recuerdo de prodigios y signos que realizó, al igual que la defensa obtenida. Israel reaccionó sin titubeos, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Fueron concordes en mantener su identidad religiosa. Además, el decálogo guiaba su conducta. Confesaron que valía la pena la dureza del camino. En el Evangelio, multitudes que participaron en el milagro de la multiplicación pains acudieron presurosos al encuentro de Jesús, dispuesto a predicar abiertamente acerca de cuánto preanunciaba semejante signo. El gentío y hasta muchos de sus discípulos quedaron desconcertados y murmuraban: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Les había dicho que el pan de Dios es el mismo Jesucristo que se encarna y da la vida al mundo. Por si todavía albergaban alguna duda, aclaró: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed». Pero Jesús siguió adelante: «El Hijo de Dios, hecho verdaderamente hombre, subirá a donde estaba antes». Mientras tanto, se les invitaba a recibir sus palabras que contienen espíritu y vida. La crudeza del mensaje alejó de él a muchos, sin descontar a discípulos hasta entonces. Tanto fue así que Jesús dirigió una pregunta a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Quien hasta entonces se veía rodeado de multitudes, le quedaban antes y unos pocos. No resulta difícil imaginarse la escena y hasta el tono con que el Señor formuló su pregunta. Es el interrogante de Jesús que se repite a lo largo de la civilización cristiana, todavía en la actualidad. Se ha de aceptar que son millones los cristianos a quienes les resulta dura la plena enseñanza del Maestro. Pero él jamás la rebajó. Mostró, por el contrario, que es la única que lleva a la gloria de la resurrección. Simón Pedro mostró cuál ha de ser nuestra respuesta. «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Las palabras de vida eterna se resumen en el amor, en reciprocidad al que Dios nos tiene y en el que tenemos por modelo a Jesucristo. San Pablo lo aplica en el fragmento de la carta a los Efesios a los esposos entre sí y elige modelo el amor que Cristo profesa a su iglesia. ¿Cuál puede ser la razón de la diversidad entre las palabras de Jesús? «Mi yugo es suave y mi carga ligera», y las que pronunciaban las multitudes que murmuraban por la doctrina que les predicaba Jesús? «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». ¿Puede ser nuestra respuesta la del apóstol Pedro? «Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿Tú tienes palabras de vida eterna?». ¿Nos interroga el presente de muchos cristianos por lo que se refiere a la vivencia de la Eucaristía?